Ingeniero Andrés, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Nosotros somos del grupo 4, integrado por Marcelo Tibanquiza, Andrés Soria y mi persona Jorge Álvarez. Bueno, a nosotros nos ha tocado exponer dentro de lo que son las etapas de extracción hidrocarburífera, la de industrialización petrolera o refinería. A continuación, mi compañero les va a hablar una pequeña introducción. La industrialización. El petróleo, tal como se extrae del yacimiento, no tiene aplicación práctica alguna, por ello se hace necesario separarlo en diferentes fracciones, así como son útiles en la vida. Este proceso se realiza en las refinerías. Una refinería es una instalación industrial en que se transporta el petróleo crudo en producto útil para las personas. El conjunto de operaciones que se realizan en las refinerías para conseguir estos productos son denominados procesos de refinación. Un pozo que ha sido perforado y entubado hasta llegar a la zona donde se encuentra el petróleo está listo para empezar a producir. Desde los separadores, por medio de cañerías, el crudo es enviado a los aparatos especiales donde se separan el gas y el agua. A través de otras cañerías conocidas como gasoducto se conduce el gas a diferentes sitios para su empleo, como su combustible o para tratamiento posterior, y a otras cañerías. Conduce el petróleo a los estanques de almacenamiento, desde les envía a su destino. Refinería de petróleo. Las refinerías de petróleo funcionan las 24 horas al día para convertir el crudo en derivados útiles de petróleo. El petróleo se separa por varias fracciones empleadas para diferentes fines. Algunas fracciones tienen que son de tratamiento térmico y químico para convertir en productos finales como gasolina o grasas. A los primeros tiempos, la refinación se contaba con separar los productos preexistentes en el crudo, sirviéndose de su diferencia de volatilidad, es decir, del grosor de una molécula. Fue entonces cuando se aprendió a romperlas en partes más pequeñas, llamadas de cracking, para aumentar el rendimiento de esencia, advirtiéndose que ellas y los gases subproductos de su fabricación tenían propiedades reactivas. A principios del pasado siglo, los franceses de Alsacia refinaron el petróleo de Pechebron calentando en una gran cafetera. Así, por ebullición, los productos más volátiles se iban primero y a medida que la temperatura subía, les llegaba el turno a los productos cada vez más ligeros. El residuo era de la brea, el petróleo o de la alquitrán. Asimismo, calcinándolo, se lo podía transportar en coque, excelente materia prima para los hornos metalúrgicos de la época. El principio básico en la refinación del crudo radica en los procesos de destilación y de conversión, donde se calienta el petróleo en hornos de proceso y se hace pasar por torres de separación o fraccionamiento y plantas de conversión. En las distintas unidades se separan los productos de acuerdo a las exigencias del mercado. La primera etapa en el refinado del petróleo crudo consiste en separarlo en partes o fracciones según la masa molecular. El crudo se calienta en una caldera y se hace pasar a la columna de fraccionamiento, donde la temperatura disminuye con altura. Las fracciones con mayor masa molecular, empleadas para la producción, por ejemplo, de aceites, lubricantes y ceras, solo pueden existir como vapor en la parte inferior de la columna donde se extrae. Las fracciones más ligeras que darán lugar, por ejemplo, a combustibles para aviones y gasolinas, suben y serán extraídas allí. Todas las fracciones se someten a complejos tratamientos posteriores para convertirlas en todos los productos finales deseados. Una vez extraído el crudo, se trata con productos químicos y calor para eliminar el agua y los elementos sólidos, y se separa el gas natural. A continuación, se almacena el petróleo en tanques, desde donde se transporta a una refinería en camiones, por tren, en barco o a través de un oleoducto. Todos los campos petroleros importantes están conectados a grandes oleoductos. La destilación básica. La herramienta básica de refinado es la unidad de destilación. El petróleo crudo empieza a vaporizarse a una temperatura algo menor que la necesaria para hervir el agua. Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que se vaporizan a temperaturas más bajas,
y a medida que aumenta la temperatura se va evaporando las moléculas más grandes. El primer material destilado a partir del crudo es la fracción de gasolina, seguida por la nafta y finalmente el queroseno. En las antiguas destilerías, el residuo que quedaba en la caldera se trataba con ácido sulfúrico y a continuación se destilaba con vapor de agua. Las zonas superiores del aparato de destilación proporcionaban lubricantes y aceites pesados, mientras que las zonas inferiores suministraban ceras y asfalto. El craqueo térmico. El proceso de craqueo térmico o pirólisis a presión se desarrolló en un esfuerzo para aumentar el rendimiento de la destilación. Bien, en este proceso las partes más pesadas del crudo se calientan a altas temperaturas bajo presión. Esto divide, es decir, craquea las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de gasolina, compuesta por este tipo de moléculas producidas a partir de un barril de crudo. No obstante, la eficiencia del proceso era limitada, porque debido a las elevadas temperaturas y presiones se depositaba una gran cantidad de coque, es decir, el combustible sólido y poroso, en los reactores. Esto a su vez exigía emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo. Más tarde se inventó un proceso de coquefacción en el que se recirculaban los fluidos. El proceso funcionaba durante un tiempo mucho mayor con una acumulación de coque bastante menor. Muchos refinadores adoptaron este proceso de pirólisis a presión. La alquilación y craqueo catalítico. La alquilación y craqueo catalítico aumentan adicionalmente la gasolina producida a partir de un barril de crudo. En la alquilación, las moléculas pequeñas producidas por craqueo térmico se recombinaban en presencia de un catalizador. Esto produce moléculas ramificadas en la zona de ebullición de la gasolina con mejores propiedades, como por ejemplo mayores índices de octanaje, como combustible de motores de alta potencia, como los empleados en los aviones comerciales actuales. En el proceso de craqueo catalítico, el crudo se divide en presencia de un catalizador finalmente dividido. Esto permite la producción de muchos hidrocarburos diferentes que luego puede recombinarse mediante alquilación, isomerización o reformación catalítica para fabricar productos químicos y combustibles de elevado octanaje para motores especializados. La fábrica de estos productos ha dado origen a la gigantesca industria petroquímica, que produce alcoholes, detergentes, cauchos sintéticos, glicerina, fertilizantes, azufres, disolventes y materias primas para fabricar medicinas, nylon, plásticos, pinturas, poliéster, aditivos y complementos alimenticios, explosivos, tintes y materias aislantes. Bueno, compañeros ingenieros, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.